Francisco de Asís abandonó una vida de lujo por una vida dedicada al cristianismo después de escuchar la voz de Dios, quien le ordenó reconstruir la iglesia cristiana y vivir en pobreza. Es el santo patrono de los animales y del medio ambiente. Asís fue un pobre hombrecillo que asombró e inspiró a la iglesia al tomar el evangelio literalmente, no en un sentido fundamentalista, en realidad siguiendo todo lo que dijo Jesús e hizo alegremente, sin límite y sin un sentido de autoimportancia. San Francisco nació en Asís hacia el fin del año 1181 y a comienzos del 1182. Su madre se llamaba Pica y Pietro Bernardone, su padre. Bernardone, acaudalado comerciante en paños, se hallaba en Francia en viaje de negocios cuando Pica dio a luz a ese hijo al que se le impuso el nombre de Juan. El padre, a su vuelta, le añadió el de Francisco en recuerdo del bello país que acababa de visitar. Pietro Bernardone, absorbido por sus negocios, dejó la educación del niño en manos de Pica, mujer de gran virtud que se entregó de corazón a esta tarea y también logró formar el alma de su hijo, que cuantos conocían la conducta de Francisco le presagiaban un gran porvenir. La preparación escolar la recibió del sacerdote de la pequeña iglesia de San Jorge, buscando preparar al futuro comerciante, pues aprendió con él lectura, escritura y cálculo, aparte de algunas nociones de latín. El mismo Bernardone debió enseñarle la lengua, que él a su vez aprendió de sus permanencias en Francia, y muy temprano, apenas salió de la infancia, hacia los 15 años, se vio Francisco asociado al negocio de su padre. En 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras este lance, en la soledad del cautiverio y luego durante la convalecencia y la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual. Después de su liberación, San Francisco de Asís escuchó la voz de Cristo, quien le dijo que reparara la iglesia cristiana y viviera una vida de pobreza. 1202 se entregó totalmente al servicio de Dios y renunció a la herencia paterna para llevar durante 2 años una vida eremética, dedicada a preparar las iglesias de San Damián, San Pedro y Santa María de los Ángeles. Capillita esta última donde a fines del 1208 o comienzos del 1209 comprende plenamente su vocación. Por este título, la humilde capilla ha merecido ser considerada como cuna de la orden de los frailes menores. No soñaba entonces el joven convertido con ser fundador de una orden nueva. Su vida penitente, tan opuesta a sus costumbres de antaño, solo suscitó al principio compasión y burla. Sin embargo, los espíritus reflexivos vieron en él los caracteres de la santidad verdadera y pronto se vio rodeado de discípulos. Fue el primer Bernardo de Quintavalle que no vaciló en vender todos sus bienes y distribuirlos entre los pobres. Luego, Pedro Cataneo, tomaron el mismo hábito que Francisco y vivieron con él, esforzándose en seguir a la letra los consejos evangélicos. Francisco, Bernardo y Pedro se instalaron en Ribotorto, donde se les unió Fray Gil, también de Asís, a pesar de las burlas y befas de los ciudadanos. Los nuevos penitentes formaban un pequeño grupo que poco a poco fue en aumento. Comprendió Francisco que a cada momento necesitaba una norma de vida, algo más precisa y sencillamente, y en pocas palabras, redactó así una regla, y los suyos, utilizando fervientemente las palabras del Evangelio, cuya perfección era su aspiración única, y con sus compañeros, ya en número de 11, se dirigió a Roma en busca de la aprobación pontificia. La pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del sacerdocio. Los primeros años de la orden fueron un periodo de entrenamiento en la pobreza y en la caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había trabajado suficiente, solían pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes llamaban hermanos cristianos. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraran. El número de compañeros del santo iba en aumento.
San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, ya que quería que fueran humildes. La orden creció tanto que necesitaba de una organización sistemática y de disciplina común. La orden se dividió en provincias y al frente de cada una se puso a un ministro encargado del bien espiritual de los hermanos. El orden de fraile creció más allá de los Alpes y tenía misiones en España, Hungría y Alemania. En la orden había quienes querían hacer unas reformas a las reglas, pero su fundador nunca estuvo de acuerdo con estas. Surgieron algunos problemas por esto porque algunos frailes decían que no era posible el no poseer ningún bien. San Francisco decía que este era precisamente el espíritu y modo de vida de su orden. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa llamada actualmente franciscana o de los franciscanos, en la que pronto se integraría San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó una rama femenina de la orden, las Damas Pobres, más conocidas como las Clarisas. Años después, en 1221, se crearía la Orden Tercera, con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 1215, la congregación franciscana se había ya extendido por Italia, Francia y España. Ese mismo año el Concilio de Letrán reconoció canónicamente la orden, llamada entonces de los Hermanos Menores. A su regreso, a petición del Papa Honorio III, cumplió por escrito la regla franciscana, de la que redactó dos versiones, una en 1221 y otra más esquemática en 1223, aprobada ese mismo año por el Papa, y entregó la dirección de la comunidad a Pedro Catani. La dirección de la orden franciscana no tardó en pasar a los miembros más prácticos, como el cardenal Ugolino, que sería el futuro Papa Gregorio IX, y el hermano Elías, y San Francisco pudo dedicarse por entero a la vida contemplativa. Durante este retiro, San Francisco de Asís recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Según testimonio del mismo santo, ello ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus 2 últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. La salud de San Francisco se fue deteriorando. Los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron, y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir, dictó un testamento en el que les recomendaba a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas semanas de vida, dijo: «Bienvenida, hermana muerte». Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la Pasión de Cristo según San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge en Asís. Dentro de las curiosidades que nosotros conocemos acerca de la vida de San Francisco, les compartimos las siguientes. Por ejemplo, en la Navidad de 1223, San Francisco construyó una especie de cueva en la que se representó el nacimiento de Cristo y se celebró misa. Fue la primera vez en la historia y dio paso a la costumbre actual de los tradicionales nacimientos. Son famosas las anécdotas de los pajarillos, que venían a escucharle cuando cantaba las grandezas del Señor, del conejillo, que no quería separarse de él, y del lobo amansado por el santo. Algunos dicen que estas son leyendas, otros no. San Francisco contribuyó mucho a la renovación de la Iglesia, de la decadencia y del desorden en que había caído durante la Edad Media. Él ayudó a la Iglesia, que vivía momentos difíciles. La iglesia cristiana era tremendamente rica, como la gente que la dirigía, lo que preocupaba a San Francisco de Asís y a muchos otros, que sentían que los antiguos ideales apostólicos se habían erosionado. Francisco emprendió una misión para restaurar los propios valores originales de Jesús en la iglesia ahora decadente, convirtiéndolo en uno de los más grandes reformadores de la iglesia.
Hoy en día, San Francisco de Asís es el santo patrono de los ecologistas, de los animales, de los arqueólogos, de Italia, de los comerciantes, de los mensajeros y trabajadores metalúrgicos. En 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio eligió honrar a San Francisco de Asís tomando su nombre, convirtiéndose en el Papa Francisco. ¿Qué nos enseña la vida de San Francisco? Nos enseña a vivir la virtud de la humildad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. Nos enseñó a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás, predicar a Dios con el ejemplo y con las palabras. San Francisco lo hizo con Santa Clara y con sus seguidores, dando buen ejemplo de la libertad que da la pobreza. Nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco vivió su vida ofreciendo sacrificios a Dios. Nos enseña a vivir con sencillez, con mucho amor a Dios. Fue fiel a la Iglesia y al Papa. Fundó la Orden de los Franciscanos de acuerdo con los requisitos de la Iglesia y les pedía a los frailes obedecer a los obispos. Nos enseñó la importancia que es sentirnos parte de la Iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. Como conclusión tenemos lo siguiente. Algunos consideraban a San Francisco de Asís como un loco o un necio, pero otros lo veían como uno de los más grandes ejemplos de cómo se debe de vivir el ideal cristiano desde el mismo Jesucristo. Ya fueron realmente tocados por Dios o simplemente un hombre que malinterpretaba las alucinaciones provocadas por una mala salud. Francisco de Asís se hizo rápidamente conocido en todo el mundo cristiano por su ejemplo de vida en el Evangelio.